Desde prácticamente el comienzo de la humanidad, las personas se han preguntado cuál es el significado de los sueños, ¿o es que significan algo en absoluto? Hace miles de años, muchas culturas antiguas veían a este fenómeno como algo profético, es decir, se creía que a través de los sueños era posible predecir el futuro, e incluso civilizaciones como la egipcia veían a los sueños como una forma de comunicación con lo celestial. Con el paso del tiempo, claro, esta idea fue quedando en el pasado y eventualmente la psicología, así como la medicina y otras tantas ciencias, comenzarían a demostrar un interés muy particular por este concepto. Sigmund Freud, por ejemplo, escribiría La interpretación de los sueños, un libro que, esencialmente, describe a los sueños como una manifestación del inconsciente humano, un fenómeno que, en pocas palabras, refleja los deseos y las preocupaciones más ocultas de una persona. Pero Freud no creía que los sueños fueran algo directo. En su lugar, pensaba que estos tenían significados ocultos y que por ende debían de ser interpretados, una teoría que se volvería extremadamente popular con el pasar de los años. Pero algunos científicos modernos proponen que, de hecho, los sueños no tienen ningún tipo de razón y que en realidad solo son una consecuencia natural de la forma en la que el cerebro funciona, a veces actuando como una manera para simplemente procesar la información que nuestra mente obtuvo a lo largo del día, o en otras ocasiones únicamente reflejando los estímulos que nuestro cuerpo siente a la hora de encontrarse dormido, lo cual explicaría perfectamente por qué cosas como sonidos o sensaciones tienen la capacidad para influenciar los eventos que suceden en nuestros sueños. Pero la verdad es que a pesar de los incontables intentos que se han realizado, nadie realmente ha podido explicar con total certeza por qué existen los sueños, por lo que estos se han mantenido como una de las cosas más misteriosas sobre nuestra propia existencia, una verdadera incógnita sobre el funcionamiento de la mente. Pero es justamente eso lo que los hace tan interesantes. A través de los años han existido incontables historias que utilizan los sueños como un mecanismo narrativo, porque estos nos permiten explorar la realidad desde una perspectiva diferente, una que no está limitada por las leyes de la lógica, sino por las leyes de nuestra propia imaginación. Y es precisamente aquí en donde entra Yume Nikki, un juego sumamente extraño en todos los sentidos. Primero, por las cosas tan particulares que nos podemos encontrar a lo largo de sus escenarios. Y segundo, porque gran parte de la aventura no tiene sentido. Lanzado en el 2004, Yume Nikki es un título completamente gratuito que comenzaría su historia en un antiguo foro japonés. Pero lo realmente interesante es que nadie sabe con certeza quién fue su creador. Existe un nombre, por supuesto, Kikiyama, pero este no es un nombre real. Y aparte de saber que se trata de una persona de origen japonés, eso es todo lo que existe sobre él o sobre ella. Pero de alguna manera, a pesar de todo esto, Yume Nikki lograría ganar una gran cantidad de popularidad a través de los años, convirtiéndose no solo en un ícono de los videojuegos, sino en un ícono de todo el Internet. Pero, ¿qué es lo que hace de esta aventura algo tan especial? Bueno, son varias cosas distintas. La más importante de todas es que este no tiene ningún tipo de historia. De hecho, no hay diálogos en absoluto, ni tampoco existen objetivos dentro del juego. Más que un videojuego, podríamos llamarlo una exploración del inconsciente, porque de hecho eso es lo que su nombre significa. Yume Nikki puede ser traducido como diario de sueños, un término que es utilizado en la psicología para describir a un ejercicio bastante sencillo, en el cual las personas llevan un registro de todas las cosas que han soñado durante un periodo determinado de tiempo, porque de esta manera es posible realizar un análisis profundo sobre su significado y también descubrir patrones que tal vez no eran evidentes bajo condiciones normales. Y justamente de esta manera, prácticamente desde su lanzamiento, los jugadores han intentado descifrar lo que esta aventura significa, analizando cada uno de sus elementos, analizando cada una de sus temáticas recurrentes, pero sobre todo, analizando cada uno de sus secretos, con la esperanza de encontrar algún tipo de mensaje. ¿Por qué hay un hombre atropellado en la carretera? ¿Por qué hay manos saliendo detrás de las escaleras? ¿Por qué hay
esto tiene que tener algún tipo de significado, ¿no? Algo tan extraño no puede existir simplemente porque sí. Esto es lo que hace de Yumeniki algo tan interesante, que nadie sabe absolutamente nada sobre él. Pero a final de cuentas, así es exactamente como funcionan los sueños. Son abstractos, pero sobre todo confusos. Como lo dije antes, Yumeniki no tiene ningún tipo de historia, y eso significa que tampoco tiene una introducción. Cuando comenzamos el juego, simplemente despertamos en este cuarto. Un lugar bastante vacío en el que no hay mucho para hacer. Podemos salir al balcón, podemos sentarnos en el suelo o podemos jugar un poco a este videojuego. Pero intentar salir por la puerta principal, por ejemplo, llevará a nuestro personaje a negarlo con la cabeza. Este simple detalle ha convencido a muchas personas de que Yumeniki es un título que nos habla sobre los hikikomori, un término que normalmente suele ser utilizado para describir a un fenómeno principalmente japonés en el que los adultos voluntariamente buscan retraerse completamente de la sociedad, encerrándose en sus habitaciones y negándose a abandonarlas. Todo esto como una consecuencia de las extremas presiones sociales y en muchos casos de ciertos padecimientos mentales. El punto es que la única cosa que realmente podemos hacer en el juego es acostarnos en nuestra cama y empezar a soñar. Esto inmediatamente nos transporta a un sitio exactamente igual a nuestra habitación, con la única diferencia de que esta vez sí podemos salir por la puerta y al hacerlo llegaremos a este lugar. El inconsciente, un espacio completamente oscuro en donde lo único que existen son 13 puertas distintas, cada una de las cuales nos lleva a un escenario diferente. Se podría decir que cada una representa un sueño en particular, pero la cosa es que, a pesar de encontrarse separadas, los mundos a los que podemos entrar en su mayoría se encuentran interconectados de alguna manera. Es decir, puedes entrar por una de las puertas y después de incontables minutos explorando sus profundidades, salir por una completamente distinta, regresando exactamente al mismo lugar. Algo que no tiene mucha lógica bajo un contexto normal, pero aquí es donde viene la parte interesante. Verás, a pesar de que al inicio mencioné que nadie realmente ha podido explicar los sueños en su totalidad, sí hay varias cosas que sabemos con certeza sobre ellos. Una de ellas es que los sueños aparecen principalmente durante la última etapa del sueño. Y es que dormir no es un proceso tan sencillo como a veces pareciéramos creer. En realidad, siempre que una persona se encuentra dormida, atraviesa por 4 etapas diferentes, cada una más profunda que la anterior. En la primera, el cuerpo simplemente se encuentra en un estado intermedio entre la lucidez y el sueño, es decir, es una etapa de transición. En la segunda, nuestra mente se desconecta completamente de su entorno, lo que nos permite relajarnos y descansar. En la tercera, las ondas cerebrales disminuyen su intensidad, y es aquí en donde entramos en un sueño profundo. Pero luego viene la cuarta etapa, la cual normalmente es conocida como REM en inglés o MOR en español, lo cual significa movimiento ocular rápido. Esto se debe a que durante esta fase, la actividad cerebral aumenta como si nos encontráramos despiertos, y los ojos de las personas comienzan a moverse de una manera acelerada. Y es aquí en donde suceden los sueños, o al menos los sueños más vívidos e interesantes. Pero contrario a lo que muchos pudieran creer, estas etapas no pasan una única vez cuando estamos dormidos. En su lugar, se repiten de una manera constante, para ser precisos, cada 80 minutos. Esto significa que, con regularidad, una persona normal sueña alrededor de 4 a 6 veces por noche. Esta es la razón por la que a veces los sueños pueden parecer tan confusos o tan llenos de información. ¿Alguna vez has estado soñando con un lugar en particular, pero al abrir la puerta, atravesar una ventana o simplemente voltear hacia atrás, de repente te encuentras en un espacio completamente diferente? Bueno, es precisamente por esto, porque te encuentras
soñando varias cosas distintas, pero nuestra mente nos hace creer que todo se encuentra interconectado. Y eso es justamente lo que sucede en Yume Nikki. Cada una de estas puertas representa un sueño en particular, cada uno con su propia temática. Pero al tratarse de un videojuego, tenemos la libertad para movernos voluntariamente entre ellos. Y esta es la razón por la que estos espacios parecen estar conectados de maneras que no tienen sentido, simplemente porque así es como funcionan los sueños. Al encontrarnos en este lugar, tenemos la libertad absoluta de explorar como nosotros queramos. Como lo dije antes, no hay un objetivo dentro del juego y, por ende, no hay un orden que debamos de seguir. Así que podemos entrar a la puerta que nos resulte más interesante. Algunas de ellas nos llevan a espacios completamente oscuros y desolados. Otras a niveles que parecen sacados de una fantasía, repletos de colores y figuras infantiles. Y unas más a espacios como estos, lugares sumamente abstractos que son extremadamente complicados de siquiera entender. Pero uno de los niveles más interesantes, al menos desde mi perspectiva, es el bosque. Desde siempre, los bosques dentro del contexto de los sueños han sido interpretados como algo que representa a lo desconocido y lo misterioso, y en muchas instancias transmiten esta sensación de encontrarse perdido. De hecho, incontables personas que sufren de ansiedad o que han pasado por momentos de emociones extremas durante su vida han reportado haber soñado con bosques, casi siempre siendo perseguidos por algo que no pueden ver. Pero esta es la cosa. Estudios recientes han demostrado que ciertamente algunos sueños pueden llegar a tener significado, o mejor dicho, pueden llegar a actuar como una expresión emocional de las personas, pero el significado de estos sueños nunca es algo universal. Es decir, dos individuos pueden soñar con ratas y significar cosas completamente diferentes. Es por eso que los diarios de sueño son algo tan importante, porque para poder entender lo que un sueño significa, es necesario entender el contexto de la persona. Cosas como la cultura, las creencias o incluso las experiencias de vida tienen mucho que ver con la representación de los sueños. En el caso de Madotsuki, el personaje que controlamos, lo único que sabemos sobre ella es que se rehúsa a dejar su habitación, lo cual nos sugiere que existe algún tipo de problema psicológico relacionado con la socialización. Y bajo este contexto, podemos asumir que sus sueños sobre bosques representan justamente lo que acabo de mencionar, la ansiedad y el sentimiento de encontrarse perdida. Una de las cosas más interesantes que podemos encontrar en este escenario es esta figura resplandeciente que aparece en el fondo. Algunos le encuentran forma de mono, otros de pintura rupestre. Y aunque sería sencillo suponer que este tiene algún tipo de significado espiritual o incluso misterioso, en realidad sus orígenes son mucho más sencillos que eso. Verás, es verdad que algunos sueños tienen significado, pero en muchas instancias, estos simplemente reflejan las cosas que vemos en nuestra vida diaria. Digo, después de todo, es muy normal tener pesadillas después de haber visto una película de terror. Y en este sentido, si prestamos atención a la vida real de nuestra protagonista, nos daremos cuenta de que justo en el centro de su habitación hay una alfombra con un decorado muy particular. Para algunos, esto podría verse como caras, para otros como manos o figuras. Pero lo más probable es que solo se trate de un patrón aleatorio, como los que suele haber en los manteles o en una gran cantidad de objetos decorativos. Pero hay una razón por la que vemos estas imágenes, y es por la misma razón por la que solemos ver figuras entre las nubes, la pareidolia. La pareidolia es un fenómeno psicológico en el que existe la tendencia de ver rostros y otras formas en los objetos inanimados. Eso no es una enfermedad, simplemente es algo que a todos nos sucede. Por ejemplo, podrías llegar a ver la figura de una persona en un pedazo de pan, o el rostro de alguien en algo tan sencillo como un tomacorrientes, o incluso una silueta entre los patrones aleatorios del mosaico del baño. Eso sucede porque nuestro cerebro está diseñado para identificar rostros, así que inconscientemente, y algunos podrían decir que se trata de un fallo, a veces simplemente vemos la cara de alguien en un lugar donde no existe.
Y como ya establecimos que Madotsuki se rehúsa a dejar su habitación, lo más probable es que haya pasado una gran cantidad de tiempo viendo los patrones de esta alfombra, perdiendo su mirada entre ellos y eventualmente convirtiendo sus colores en estas figuras que vemos no solo en el escenario del bosque, sino en una gran cantidad de los niveles. Y de hecho, este fenómeno, el de ver formas o significados en donde no los hay, es uno que caracteriza a toda la experiencia de Yume Nikki. Por ejemplo, en el nivel de la carretera, podemos encontrar a estas cosas volando por encima de la pantalla, pero como casi todo lo que hay dentro del juego, no existe ningún tipo de contexto para su presencia, simplemente están ahí. Pero muchas personas están convencidas de que estas criaturas representan algo con temática sexual, específicamente el útero de un organismo femenino. Pero, ¿es esto verdad? Honestamente, no creo que lo sea. Lo que sucede es que la humanidad en general tiene esta tendencia a darle una explicación a todas las cosas que vemos. Odiamos el sentimiento de no comprender algo. Es por eso que lo desconocido siempre ha representado uno de nuestros mayores temores, porque no tener información sobre algo en particular nos hace sentir vulnerables y por ende, siempre que nos encontramos con una figura o con un concepto que no podemos entender, buscamos relacionarlo con la cosa más parecida que se nos venga a la mente. Pero este tipo de lógica rara vez resulta acertada. Aunque supongo que eso es lo que hace de la exploración de los sueños algo tan interesante, que cada persona puede reflejar sus propias emociones en las cosas que ve. Al igual que los test psicológicos en los que debemos de interpretar un montón de manchas sin sentido, la naturaleza tan abstracta de los sueños nos permite manifestar nuestros propios miedos, inseguridades y deseos, ya sea que nos demos cuenta o no. Por ejemplo, ¿qué es lo que ves tú en esta imagen? Algunos podrían decir que son dos personas viéndose directamente, otros que se trata de un animal. Incluso es bastante común ver una especie de rostro, pero una de las respuestas más habituales tiene que ver con la sexualidad, aunque claro, no voy a entrar en detalles en este video. Pero esto solo nos demuestra la gran variedad de interpretaciones que las personas pueden tener ante un estímulo que es exactamente el mismo. Y Yume Nikki está repleto de momentos como este. De hecho, hay una habitación secreta que perfectamente podría formar parte de este test. En el mundo de los números, el cual ya es bastante extraño a su propia manera, podemos encontrar una pared con este dibujo, y al utilizar el cuchillo enfrente de ella, una puerta secreta aparecerá. Esta nos lleva a una de las escenas más emblemáticas de todo el juego, un pasillo en el que se encuentra esta figura, una criatura larga y colorida que lo único que hace es frotar sus manos contra el barandal. Pero esto no es lo importante. Si caminamos un poco más hacia la derecha, nos toparemos con otra puerta diferente, y al adentrarnos en ella, esta imagen aparecerá en pantalla. De nuevo te pregunto, ¿qué es lo que ves tú aquí? Dentro de la comunidad de Yume Nikki, esta figura es conocida simplemente como face o rostro en español, ya que los tres círculos resplandecientes que podemos observar crean la ilusión de que se trata de la cara de alguien. Pero al igual que con la imagen de antes, esto es solo una ilusión y lo más probable es que no tenga un significado en concreto. En realidad, creo que simplemente existe para crear un sentimiento de angustia en el jugador, sobre todo si tomamos en cuenta los sonidos que se escuchan en el fondo. Encontrarnos con esto llevará a nuestra protagonista a despertarse de repente, como si todo se hubiera tratado de una pesadilla. Y justamente esto es lo que nos lleva a la otra cara de Yume Nikki, su oscuridad. Por la forma en la que he descrito el juego hasta este momento, Yume Nikki podría parecer un simple título abstracto y raro sobre la exploración de los sueños. Pero una cosa muy interesante sobre él es que una gran cantidad de personas lo consideran como una aventura de terror psicológico.
Y es que sin duda hay una infinidad de elementos que fácilmente podrían alterar a cualquiera. Aparte de la cara que antes mencioné, también hay una gran cantidad de criaturas sumamente escalofriantes, muchas de las cuales no hacen nada en absoluto, simplemente están ahí. En el mundo de la carretera que hay en el bosque, podemos encontrar el cuerpo de una persona tirado en la calle, como si hubiese sido la víctima de un accidente. En el mundo del desierto, existe una locación en donde varias cabezas aparecen flotando en el aire, sin ningún tipo de explicación. Y a lo largo del juego, podemos encontrar un cuchillo con el que, por alguna razón, podemos apuñalar a prácticamente todos los personajes que vemos, lo cual ocasionará un grito extremadamente desconcertante. Por supuesto, este tipo de sueños siempre han tenido un nombre: pesadillas. Y una de las cosas que de hecho sí sabemos con certeza sobre las pesadillas es que estas ocurren con mayor medida cuando la mente se encuentra intranquila. Cosas como el estrés o la ansiedad son consideradas como las dos mayores fuentes de pesadillas que hay en el mundo, lo cual significa que si tienes demasiadas preocupaciones cuando te vas a dormir, si estás pensando demasiado o si te encuentras alterado de alguna manera, lo más probable es que tus sueños reflejen estos sentimientos. Esencialmente, entre menos calmada se encuentre tu mente, más probable es que las pesadillas se hagan presentes. Y obviamente por su propia naturaleza, cosas como los traumas y los padecimientos mentales también ocasionan este tipo de sueños aterradores. Y creo que esa es la razón por la que Yume Nikki se encuentra repleto de imágenes como estas. A lo largo del juego, existe este sentimiento constante de aislamiento y soledad. Por supuesto, esto es algo que podemos observar desde el inicio, con nuestra protagonista rehusándose a salir de su habitación, pero una gran cantidad de los escenarios que visitamos también transmiten este tipo de emociones. En el mundo del centro comercial, por ejemplo, podemos encontrar a varias personas deambulando por ahí, pero si nos acercamos a ellas, estas inmediatamente comienzan a alejarse, algunas incluso realizando señales obscenas. En el escenario de El Área Salvaje, podemos ver a un grupo de chicas divirtiéndose en una reunión, pero nosotros no podemos llegar hasta ellas, así que debemos de quedarnos observándolas desde lo lejos. En el mundo de El Mar Rosa, de hecho podemos encontrar la casa de alguien, una joven conocida como Pónico, pero que, al igual que todos los demás, no nos dice ni una sola palabra. A decir verdad, hay una gran cantidad de personajes que existen en el juego, pero ninguno de ellos parece tener el más mínimo interés sobre nosotros. Y es casi como si Madotsuki buscara voluntariamente algún tipo de interacción, pero todos los esfuerzos que realiza para conseguirlo únicamente llevan al rechazo y en algunas ocasiones también a la agresión. Y entre más nos adentramos en estos mundos, profundizando en ellos y bajando por las escaleras del inconsciente, las cosas solo se vuelven cada vez más violentas y aterradoras. Incluso es posible llegar al infierno, en donde varios personajes como los que vimos en El Área Salvaje intentarán perseguirnos y atraparnos, lo cual ocasiona que seamos transportados a este lugar, un espacio completamente separado de todo y de todos, y del cual es imposible escapar, a menos de que voluntariamente despertemos del sueño, claro está, porque esto es algo que no había mencionado hasta ahora. De alguna manera, Madotsuki parece estar bastante consciente de la situación en la que se encuentra. Es decir, que sabe que todo se trata de un sueño, y por ende puede simplemente pellizcar su mejilla siempre que lo desee, y todo volverá a la normalidad. Esto es algo conocido como sueño lúcido, la capacidad para reconocer que te encuentras soñando. Y aunque los estudios sobre esto aún no son completamente corroborables, es bastante aceptado que la lucidez es una habilidad que puede ser desarrollada, y de hecho ya ha llegado a ser utilizada como una herramienta psicológica, siendo una de sus principales aplicaciones el tratamiento de las pesadillas recurrentes. Todo esto nos cuenta una historia muy interesante, porque para este punto probablemente ya te diste cuenta de que, a pesar de que Yume Nikki no tiene una narrativa establecida, hay muchas ideas que se encuentran interconectadas.
Aislamiento, pesadillas, lucidez y en el centro de todo, el diario de sueños. Como lo mencioné casi al inicio del video, un diario de sueños es esencialmente una libreta en la que una persona escribe, dibuja o expresa de alguna manera cada uno de los sueños que tiene, de esta forma creando un registro de ellos. Pero algo que voluntariamente omití durante ese momento es que este tipo de ejercicios no suelen realizarse solo porque sí. Es decir, un individuo no se levanta una mañana y dice, oh claro, voy a hacer un diario de sueños. No, en realidad esta es una herramienta terapéutica, algo que suele utilizarse en el tratamiento de una gran cantidad de padecimientos. Fobias, ataques de ansiedad, estrés continuo, traumas y, por supuesto, depresión. Esto va a sonar trillado para algunos, lo sé perfectamente, pero realmente creo que Yumeniki nos habla sobre la depresión. Verás, al igual que un diario de los sueños, un hikikomori no es algo que se cree solo porque sí. Es bastante obvio que una persona no se alejaría completamente del mundo únicamente por diversión. El aislamiento refleja un problema severo a nivel emocional. Y muchas de las investigaciones que se han realizado en Japón sobre esta temática han demostrado que aquellos que viven bajo estas condiciones tienen un riesgo 6 veces mayor de sufrir algún tipo de desorden emocional. De hecho, se estima que más del 60% de los hikikomori que existen sufren del trastorno depresivo mayor y el porcentaje restante abarca condiciones como el autismo, la agorafobia y otros tantos problemas de ansiedad. Y aquí es donde viene la parte importante. Una de las características principales no solo de la depresión, sino de prácticamente cualquier padecimiento mental, es el sentimiento de encontrarse solo en el mundo. Muchas veces, los propios síntomas de estas condiciones ocasionan que las personas naturalmente se alejen de aquellos que sufren de algo como esto. En la gran mayoría de los casos, por mero desconocimiento o incluso por miedo. Pero también es sumamente común que los pacientes depresivos voluntariamente se alejen de todos los demás. No porque eso es lo que quieran, sino porque a pesar de que pueden llegar a tener el deseo de socializar o de pasar el tiempo junto a alguien querido, existe la sensación de que simplemente son incapaces de hacerlo. Así que esto lleva al aislamiento. Y el aislamiento por su propia naturaleza lleva a los individuos a buscar refugio en una única cosa, en los sueños. Las personas que sufren de un trastorno depresivo pueden llegar a dormir hasta 17 horas por día, y esto todos los días. Esto se debe a que dormir puede actuar como un tipo de escapismo, una forma de desaparecer momentáneamente del mundo, alejándose completamente de los problemas de la vida y encontrando al menos un poco de paz. Mucha gente utiliza los sueños de esta manera. De hecho, es extremadamente sencillo entrar al internet y encontrarse con grupos, páginas o manuales que te explican literalmente cómo tener sueños lúcidos, siendo uno de los elementos más importantes tener un diario de sueños. Por todo esto, podemos asumir que Madotsuki precisamente utiliza sus sueños como una forma para alejarse de sus problemas. Y es que estos le permiten hacer todo aquello de lo que no es capaz en la vida real. Volar por los cielos, visitar lugares misteriosos, ir al centro comercial, llegar a la casa de una amiga, pasear por el bosque y, por supuesto, encontrarse con otras personas. Pero como ya lo dijimos con anterioridad, los sueños suelen reflejar el mismo estado de la mente y, por ende, las pesadillas, a pesar de lo mucho que intentemos ignorarlas, siempre se hacen presentes de alguna manera. Desconocemos si el diario de sueños que utiliza Madotsuki es recomendación de algún tipo de profesional. Tal vez ésta se encuentre atravesando por un proceso de terapia que involucra el uso de la exploración de los sueños. O tal vez, al igual que muchas otras personas, ésta simplemente se encontró con esta herramienta en una página de internet, algo que obviamente no es recomendado, pero que es bastante común.
La gente que pasa por este tipo de cosas suele buscar soluciones en línea antes de acudir con alguien calificado. Pero lo verdaderamente interesante es lo que sucede cuando este diario de sueños es completado. Porque, verás, en realidad mentí cuando dije que Yumeniki no tiene ningún objetivo. A pesar de que el juego nunca te lo dice, sí hay una cosa que puedes hacer y es encontrar estos objetos. Herramientas que, en su gran mayoría, solo producen cambios estéticos, como convertirnos en un mono de nieve, hacer que nuestro cabello se vuelva rubio o poniéndonos una lámpara en la cabeza, la cual de hecho sí tiene una utilidad: poder ver en la oscuridad. Estas cosas son conocidas como efectos y en total hay 24 esparcidos a lo largo de todos los escenarios. Algunos obviamente resultan mucho más sencillos de obtener que los otros, y algunos obviamente resultan mucho más útiles en la aventura también, como la bicicleta con la cual puedes moverte al doble de velocidad, o el semáforo, el cual ocasiona que los personajes dejen de moverse cuando está en rojo o continúen su camino cuando está en verde. El punto es que si encontramos todos estos efectos y los dejamos en el área principal, podremos acceder a lo que es considerado el final de la aventura. Al hacer esto y regresar al mundo real, inicialmente nada parecerá diferente, pero si salimos al balcón, podemos encontrarnos con una pequeña escalera justo en la orilla, y lo único que podemos hacer en este lugar es saltar. Obviamente, esta conclusión nos confirma que Madotsuki se encontraba atravesando por un profundo malestar psicológico. Pero justo después de que esto sucede, dos criaturas aparecen en pantalla. Criaturas que antes observamos en el mundo de los sueños, lo cual parece sugerirnos que todo esto también se trata de un sueño. Después de todo, ya sabemos que existe una versión de ensueño de nuestra propia habitación y honestamente, ¿cuántos de ustedes no han soñado alguna vez que se despertaron y simplemente continuaron con su día, solo para darse cuenta más adelante de que todo había sido un sueño? Esto es de hecho algo relativamente común, así que no creo que esto represente el final de nuestra protagonista, sino que más bien esta escena intenta transmitirnos las ideas que se encuentran en su mente, ideas que probablemente también se encontraban en la mente de su creador. A pesar de que no existe mucha información al respecto, casi pareciera como si Yumeniki fuera un videojuego autobiográfico. Es decir, la representación literal de los sueños de una persona que en lugar de escribir o dibujar sus sueños en una libreta, decidió convertirlos en un videojuego, literalmente un diario de sueños interactivo. Es por eso que el título nunca tuvo la intención de ser un producto comercial, sino simplemente una forma de expresión para su creador, una forma de explorar sus propias emociones con la esperanza de poder comprenderlas, expresando sus miedos, sus inseguridades, sus pesadillas y demás. Y también con esta última escena abordando lo cerca que se encontraba de perder la batalla contra la depresión. Yumeniki es una experiencia tan interesante precisamente por esto, y realmente no creo que el juego tenga un significado en específico, o mejor dicho, su significado solo es relevante para su propio creador. Pero al retratar sus emociones de una manera tan personal y sobre todo tan abstracta, Kikiyama lograría algo sorprendente: crear un videojuego que actúa no como un escapismo, ni tampoco como un entretenimiento, sino como un espejo. Un espejo en el que los jugadores pueden verse a sí mismos reflejados. Es por eso que existen tantas teorías sobre esta aventura, porque al igual que los sueños, Yumeniki es algo que debe de ser interpretado, pero al igual que los sueños también, esta interpretación nunca es una universal, sino más bien personal.
Para algunos jugadores, estos colores podrían representar el caos, para otros la infancia, para otros algún tipo de problema emocional, para otros el arte, para otros algo espiritual, para otros algo misterioso, para otros algo relacionado con ciertas sustancias y para otros nada de esto podría tener ningún sentido en absoluto. ¿Y sabes qué? Ninguno está equivocado. Porque esa es precisamente la intención de la aventura, permitirle a los jugadores expresarse a través de las cosas que ven en pantalla. Así que ahora te pregunto, ¿qué es lo que Yume Nikki significa para ti? Muchísimas gracias por haber visto mi video, espero que lo hayas disfrutado y realmente me gustaría leer sus respuestas en los comentarios. Esta es una de las experiencias más extrañas e interesantes que haya tenido en los últimos años y realmente creo que vale la pena discutir sobre ello. Pero, en fin, muchísimas gracias a todos los Patreons y miembros del canal por su apoyo continuo. Siempre lo repito una y otra vez, pero ustedes verdaderamente son la razón por la que este tipo de videos pueden existir. Así que les mando un abrazo enorme a todos, especialmente a Eric Aguilera y Pronébula, los dos mayores aportadores. Como siempre, yo soy Adrián y les deseo muy buenas noches. Bye bye.